Vamos a continuar, chicos. El siguiente tema es noción de los ámbitos de validez de la norma jurídica. Ok, aquí vamos a conocer lo que es la validez de la norma jurídica y empecemos con la diferencia que existe entre normas sociales y normas jurídicas. Las normas sociales son las que nos han enseñado en casa, las que hemos vivido en la sociedad todos los días. Por ejemplo, se me ocurre una norma social, perdón, que puede tratar de cuando tú vas en el metro, hay un espacio específico destinado para las personas de la tercera edad o para las personas con discapacidad o este tipo de cosas. Por cortesía, tendríamos que pararnos, que levantarnos para cederle el asiento a alguna de esas personas. Entonces, eso puede ser una norma social. O, por ejemplo, el que nos han enseñado, cuando tú llegas a un lugar, saludas. Es una norma social cuyas sanciones solo pueden ser una llamada de atención o simplemente podamos ser mal vistos, pero solo eso. Ahora, las normas jurídicas, pues tienen que ver con las leyes. Entonces, si nosotros no cumplimos con alguna ley, con algún mandato que pone la autoridad, nos pueden sancionar y esas sanciones no van a ser nada más una llamada de atención, no va a ser que nos vean mal, en realidad van a ser sanciones que ya sabemos porque ya lo hemos platicado, que pueden ser a través de cantidades económicas, que puede ser tal vez el que yo tenga que cumplir esa sanción ayudando a la comunidad o incluso puede ser una multa o algo parecido a cumplir cierta cantidad de horas en un espacio donde esté yo encerrado, ¿no? Se me ocurre el torito, por ejemplo, pensar cuando las personas están alcoholizadas y andan manejando y el alcoholímetro los detecta y pues ahora te tienes que ir un rato a que se te baje la borrachera para que no le hagas daño a nadie y después de no sé cuántas horas pues te podrás ir, ¿no? Ese es un ejemplo. Normas jurídicas, sanciones legales. Ahora bien, tenemos el concepto de las normas jurídicas. Son expedidas por el legislador o por el juez. Son leyes o sentencias o acordadas por las partes, es decir, en los contratos o por el órgano administrativo del Estado, que pueden ser reglamentos, acuerdos, entre otras. Entonces, las normas jurídicas van a ser creadas, como ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, por los legisladores y quienes se encargan de hacer que se cumplan esas sanciones o esas obligaciones por cada uno de nosotros, pues tendrá que ser el juez a través de las sentencias que esté dictaminando. Aclarar que una norma vale significa que es obligatoria o en diferentes palabras que sus destinatarios deben hacer u omitir lo que en su contenido se manda. Entonces, una norma, una ley va a valer porque se tiene que acatar de una manera obligatoria. Nos guste o no nos guste, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, pagar nuestros impuestos. Aunque no nos guste, hay que hacerlo porque puede llegar a cierto punto en que nos pueden meter a la cárcel. Entonces, aunque no nos guste, la norma vale y es obligatoria. El fundamento de su validez reside en otras normas de rango más alto. La fuerza obligatoria de las reglas normativas no debe nunca buscarse en un hecho, por ejemplo, en qué tal o cual autoridad las haya promulgado, ya que las normas válidas solo pueden expedirlas una autoridad competente y a su vez la competencia únicamente puede fundarse en la norma que autoriza a un sujeto a formular otras normas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en realidad quien se encarga de hacer estas normas son los legisladores. Entonces no nos tenemos por qué preocupar de quién lo hizo, quién lo manda. No, ya es válido, es obligatorio. Ya los legisladores, que son nuestros máximos representantes, son los que se han dedicado todos los días a estar dialogando, a estar trabajando en la filosofía ética y estética para crear las leyes o para modificarlas. Ellos son la máxima autoridad, pero no porque así les dé la gana, sino porque en primer lugar nuestro voto hace que ellos sean la autoridad. Entonces, ellos tienen la facultad
de hacer las normas, de hacer las leyes, de poner las sanciones que ellos consideren importantes o necesarias. Entonces, el que las normas valgan tiene que ver con que se han creado a través de los legisladores. Ahora les pongo, su validez no es derivable de ninguna de mayor rango y el fundamento de su fuerza obligatoria no puede ya ser puesto en tela de juicio. Ética, filosofía, estética, son ciencias normativas con las cuales los legisladores trabajan todos los días. Entonces, ellos ya analizaron, ellos ya dialogaron, ellos ya buscaron, compararon, entre otras cosas, y llegaron a ese acuerdo. No es solo una persona, son muchos legisladores los que han estado trabajando en crear las leyes. Entonces, nosotros no podemos cuestionar, no podemos tratar de ir en contra de ellos o de las mismas leyes que están creadas, porque ellos, que son una autoridad, es un órgano competente, la Cámara de Diputados y de Senadores, entonces por eso dice, no se puede poner en tela de juicio, simplemente se acata y se acabó. Ok, tenemos ahora la eficacia de la norma jurídica, sigue siendo el mismo tema. Además de la validez, una norma es eficaz cuando se cumple. Entonces, la validez de la norma es que es obligatoria. Una norma eficaz es cuando se cumple. Entonces, todas las normas deben de ser válidas y deben de ser eficaces. Tienen que ser obligatorias y deben de ser capaces de cumplirse. Por su propia naturaleza, la norma jurídica está elaborada para que permanezca en vigor en una sociedad específica durante un periodo determinado y con validez para ser aplicada a la sociedad. Entonces, las normas jurídicas existen para que en un tiempo indeterminado estén rigiendo la vida de las personas. ¿Por qué indeterminado? Eso lo vamos a ver en un momento más. Sin embargo, todas las leyes que están corriendo, las que están vigentes en este momento, no tienen una fecha de caducidad. Por eso les menciono que es un periodo indeterminado, aunque aquí diga determinado, es que es como contradictorio. Indeterminado porque las leyes no tienen fecha de caducidad y determinado porque los legisladores, cuando ellos lo consideren, pueden derogar los artículos, quitar algunas cosas de las leyes o de los códigos. Entonces, es indeterminado porque no hay caducidad, pero es determinado porque pueden ser modificables o pueden derogarse, es decir, quitarse. Ok, ahora vamos con los ámbitos de aplicación de la norma jurídica y son 4 ámbitos. Aquí es el primero que se llama espacial. Las normas jurídicas son elaboradas para aplicarse en una sociedad determinada y se pretende que su aplicación sea espacialmente limitada, es decir, en un territorio específico. Entonces, espacio. Fíjense que Brandon platicaba en alguna de las clases anteriores sobre el seudónimo. Él decía, pues es que cada país tiene sus propias leyes. Entonces, no es lo mismo que suceda lo que sucede aquí que lo que puede suceder en otros países. Él mencionaba que a veces un artista podía tener como varios seudónimos. Entonces, en esta parte de que la norma es espacial, quiere decir que trabaja en un territorio nada más. En este caso, las leyes y los códigos federales mexicanos están en el espacio de México, trabajando, sancionando, normándonos solo a los mexicanos, ¿sale? Luego está el ámbito de aplicación de la norma temporal. Las normas jurídicas nacen a la vida jurídica a partir de una fecha cierta, que puede ser la fecha de entrada en vigor de una ley que se publica en un diario o periódico oficial y son de carácter permanente o indefinido. Es lo que les comentaba hace un momento. Todas las leyes son temporales, pero no porque tengan una fecha de caducidad, son temporales porque perduran en el tiempo hasta que los legisladores consideren lo contrario. Entonces, una ley, un código nace, pero por supuesto, si nosotros fuéramos legisladores y hoy aprobamos una ley,
No quiere decir que en este momento entre en vigor, sino va a ser el día de mañana cuando salga en el diario oficial de la Federación. Ese diario oficial es tal cual como se ve aquí en la imagen, como si fuera un periódico donde los legisladores todos los días están colocando, por así decirlo, todos los arreglos que se hacen diariamente a las leyes, a los códigos, si hay algunas excepciones, si se deroga alguna, entre otros. Entonces, cuando llegan al diario oficial de la Federación, en ese momento las leyes, las normas ya van a tener valor o ya empieza su temporalidad. Y les repito, no tienen una caducidad, siempre quedarán de manera indefinida hasta que los legisladores consideren prudentes cambiar las leyes o modificarlas o incluso quitarlas, que sería esta parte de derogarlas. Luego, el ámbito personal. La norma jurídica tiene validez para toda la sociedad o parte de ella. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución establece, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, todos los mexicanos. Esto quiere decir que la norma se aplica a todos los individuos que se encuentran dentro del país, mexicanos, extranjeros, mujeres, hombres católicos, judíos, entre otros. Entonces, cuando nosotros estamos en un país, las leyes de ese país nos rigen. Si nosotros nos vamos de vacaciones a España, en el tiempo que estemos en España, las leyes de ese país nos van a regir. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí en México es legal hacer algo y en España es ilegal y yo pretendo actuar como si estuviera en mi país del otro lado, pues estoy muy equivocado, porque aunque yo sea mexicana, las leyes del otro país me rigen. ¿Sale? Y lo mismo pasa para extranjeros que estén en México. Las leyes de nuestro país los rigen y si cometen algún delito o alguna omisión de la ley, pues también van a ser sancionados con las leyes mexicanas. Asimismo, es importante aclarar que esta norma, al referirse a todos los individuos que se encuentren dentro del país, alude a un grupo pequeño de individuos con respecto a los que habitan en el resto del mundo, ya que de otro modo sería una norma destinada al género humano y en realidad no. Todas las normas son espaciales, como lo vimos aquí atrás, en un territorio específico. Entonces, no podemos hablar que una constitución sea universal, no, porque cada región, cada país es autónomo y tiene su propia constitución o su propia, pues, carta magna, sus propias leyes. Entonces, personal es que aplica a todas las personas o individuos que estén dentro de un territorio. Y el último es el ámbito material. Nos dice que es de aplicación de las normas jurídicas en el objeto que regula la norma. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, su materia son las empresas y los trabajadores, es decir, los regula a ellos. La Constitución mexicana regula a toda la sociedad de nuestro país. El Código de Comercio regula a todos aquellos que hacen compra, venta de bienes y o servicios. No sé, las leyes o los códigos que tengan que ver con el derecho familiar, pues van a regir a los menores de edad, a los padres, entre otras cosas. Entonces, el ámbito material se refiere, pues es que, voy a repetirlo, pero es la materia, es decir, el grupo de personas que tendrán como finalidad defender sus derechos o cumplir sus obligaciones en un concepto o en una característica en especial. Por ejemplo, hay una ley que se llama la Ley Olimpia y entonces el ámbito material de la Ley Olimpia son todas aquellas personas que puedan enviar contenido inadecuado a través de redes sociales. Solo ellos, no tendrá nada que ver los comerciantes, no tendrá nada que ver las empresas, o sea, sería la sociedad civil, en este caso, la materia. O por ejemplo, la ley aduanera. Bueno, pues la materia es todo lo relacionado con productos que van a pasar hacia otro país o que entran de otro país al nuestro. Entonces, insisto, cada caso
o cada ley, cada código tiene muy en particular su ámbito o su materia. Se me ocurre la ley de los aeropuertos. Bueno, entonces, ¿a quién rige? A las líneas aéreas, a todos aquellos que trabajan en ese sector del aeropuerto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, espero darme a entender.